El viaje del alma empieza con nuestra primera encarnación. En ese instante empezamos a escribir el diario individual, vida tras vida, que es exactamente lo que hace un astrólogo cuando alguien consulta y nos empieza a leer nuestra historia individual. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Empezamos hoy otra vez a tomar el viaje del alma. Usted es el astrólogo, entonces por favor nos explica dónde empezó su viaje del alma, si es que se acuerda, porque yo creo Pues, que ya yo escasamente me perdió acuerdo la lo que memoria. hice ayer. Perdió la memoria. Es más, lo que hice ayer por la tarde me acuerdo. No, y eso. y eso bregando, como Tal dice vez. con mucha brega me acuerdo lo que hice ayer. Y eso. Entonces, sí, la astrología védica o el Jyotish es un instrumento, una herramienta que permite que yo pueda ver la información que traigo. El chisme. El chisme, lo que le gusta a usted. ¿Es experto en chismología o chismografía? ¿Cómo es la palabra? No nos compliquemos en palabras. Da igual. Da igual, ya todos entendemos el significado, Ajá. ¿cierto? Entonces, el punto es que la herramienta llamada Jyotish, ese instrumento me permite poder ver cómo ha sido el viaje del alma o mi historia personal ¿Qué ha escrito? desde que tomé cada un cuerpo individuo. hasta aquí. Lo que se ha escrito. Lo que yo ha he escrito cada individuo. Y otra cosa que me gustaría como que pongáramos, pongáramos, oiga, escúchese ahorita, pongámonos de acuerdo. Que pongáramos de acuerdo. Me traicionó el subconsciente. Otra cosa que quiero poner aquí en contexto, y es un tema de la astrología de la encarnación. No se puede concebir la astrología si yo no acepto la encarnación. Porque es que es difícil hablar del viaje del alma cuando solamente hay una vida. Sería muy complicado, no puedo hablar de eso. O sea, no existiría un viaje del alma. No existiría un viaje Existiría como tal. un paseo del cuerpo. Hice un paseo de olla. Algo así. ¿Sí? Entonces, para todas las personas que tal vez no aceptan en su vida el tema de la encarnación por temas culturales, filosóficos, religiosos o los que hayan sido, es muy difícil que puedan entender más adelante el tema de la astrología y todo lo que ella nos quiere contar, el Jyotish. En ese orden de ideas yo empiezo a preguntar, entonces la persona negaría su historia, de alguna manera. Como así todo no se lo basa cree. en creencias hasta que no se demuestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, como dicen en las cortes, no es lo que puede decir, sino lo que puede probar. Okay. Entonces, por eso me encanta a mí comenzar las lecturas astrológicas diciéndole a las personas lo que ellas ya saben. Cuando les hablo de sus familias, de su vida de pareja, de su trabajo, dicen, sí, eso es lo que me pasa exactamente. Entonces ya, bueno, listo, perfecto. Entonces ya sabe que la astrología, por este lado, está bien, está ligada a mi historia. Y ya puedo comenzar a hacer una lectura más fluida a partir de ese instante. Cuando la persona ya acepta que la astrología le está contando su propia vida. Su propia historia. Su propia historia. Obviamente, cuando la fecha de nacimiento y la hora son precisas. Exacto. Lo que determina mi programa en esta vida, es la hora exacta de nacimiento. ¿Cierto que sí? Y la fecha. Digamos que cualquiera de los datos que fallen, todo falla. Digamos que lo más delicado y lo más sensible son los minutos y las horas de nacimiento. Si se equivoca por un minuto, ya tenemos un problema para leer, por ejemplo, cartas divisionales, que son mucho más sensibles. Mucho más exactas. Mucho más exactas. Si queremos profundizar mucho en el tema de astrología, la hora exacta debe estar ahí. Si no hay hora exacta, trabajamos con la luna. Pero el tema es que no puedo profundizar demasiado. Llega un límite en que ya no puedo profundizar más porque estaría especulando. ¿Un astrólogo puede hacer una investigación y encontrar la hora exacta de nacimiento de una persona? De hecho, es un servicio que se presta. Se llama corrección horaria. Entonces uno corrige la hora. Obviamente, todo esto funciona con patrones matemáticos, ¿no? Sí, Para eso es llegar a ese matemática punto. pura. Eso es pura matemática. Matemática pura. Y eso lo hacemos obviamente por medio de software. Exacto. O sea, Así es. gracias a los avances de la tecnología, ya no tenemos que ser tan científicos como los antiguos astrólogos, que eran bastante matemáticos, físicos. A punta de escribir a punta de piedra Pero, en las rocas. claro, como ellos estaban más despachados, se dedicaban más a la observación, entonces tenían como más habilidad. Estaban más desparchados. Yo creo que le hubiera encantado vivir en esa época, para el desparche. O de pronto traigo algo de desparche desde esas épocas. Algo así. Seguramente sí. Pero bueno, ¿cuál es la idea entonces de hoy? ¿Cuál es el tema que trajimos hoy? El viaje de hoy, el tema de hoy se llama el viaje del alma y vamos a hablar también un poquito de las casas, de cada una de las casas que representan cuáles son los escenarios que vamos a vivir en esta vida. También hablar un poquito de la historia que hemos escrito hasta ahora, con mis acciones, con mis decisiones, con mi libre albedrío y El con alma, todo lo que he hecho. Aquello del alma, el viaje del alma también toca la parte, mi espíritu. Muy bien, buena pregunta.
Existe el espíritu, escuchen bien las palabras, espíritu o alma. Pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Sí. O es espíritu o es alma, ¿qué significa todo esto? Entonces resulta que ¿Existen dos, espíritu y alma? O... es un tema más como de vocabulario, es un tema más como de lenguaje. Es que resulta que nosotros los humanos no hemos sido capaces de inventar un idioma o un lenguaje que describa cada una de las cosas o entendible. situaciones. No, y sería muy difícil, sería demasiado complicado, ¿no? Entonces utilizamos una palabra para muchas cosas. Por ejemplo, pongamos aquí como ejemplo la palabra alma. ¿Qué otra definición conoce usted como alma? Que no, sea, que no tenga que ver con el espíritu y cosas de esas. No siempre he oído que se habla del alma, el espíritu, la mente. Sí, Es como por esa ejemplo, parte. yo he escuchado decir, llegó el espíritu, Sí. el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Si este no viene, no hay fiesta, ese es el alma de la fiesta. Entonces, una forma para decir que esa persona le pone la energía, que los prende a todos, que anima a todo el mundo, ¿cierto? Entonces el alma se supone que es lo que a mí me mueve. Entonces, mire, dentro de ese contexto, significa que alma es la persona que anima, ¿cierto? Lo que lo mueve, Es lo que lo mueve. ¿sí o no? Entonces, animar viene de dar vida, de dar Ajá. movimiento, emotion, movimiento, vida. Entonces, vamos a asociar la palabra alma con acción. ¿Le parece? Vale. Determina la acción. Ujú. Cuando hablamos de la palabra espíritu, ¿de qué estamos hablando? Yo he escuchado frases como esta persona tiene espíritu de trabajo, tiene espíritu Espíritu de deportivo, luchador. espíritu de luchador. Es como esa energía propia, ¿cierto? Yo tengo espíritu de sumo. Sí, sí, eso A veces no he se le desniega. Espíritu de luchadora de sumo, A veces he visto. ¿cierto? Tranquilo, que dejamos de grabar y ahora lo agarro la Usted greña. fue la que dijo, yo no dije nada. Yo no dije absolutamente nada. Sí, Sigamos. eso. Entonces, ahora, por temas prácticos, vamos a utilizar la palabra espíritu a partir de ahora, ¿le parece? ¿O alma? Pues coja Da usted igual. una. Vamos con el espíritu, que la gente le tiene mucho más, tiene un concepto más de que el espíritu es algo... Es que yo vi el espíritu de alguien que se me apareció. Eso que me movieron la cobija, me tocaron la pata, se me Jalaron escogió las la patas, pata. el espíritu de alguien, ¿cierto? Ajá. Entonces, vamos a hablar de espíritu que va a significar lo mismo para este caso. Alma o espíritu, Da igual, en es este lo caso, mismo, es lo mismo. es lo mismo. Resultado el mismo. Para nosotros, en este podcast, significará lo mismo. Ok. ¿Sí? Ya los expertos en temas lingüísticos ya se encargarán de pelear en ese tema que es alma y que es espíritu. Por ahora nosotros vamos a decir que es lo mismo y para temas y fines prácticos vamos a decir siempre espíritu, refiriéndonos al alma o al espíritu, a lo que sea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el viaje del alma, en este caso el viaje del espíritu, comienza cuando uno toma el primer cuerpo. El primer cuerpo. Entonces la astrología védica nos dice, listo, apenas yo encarno, tomo este cuerpo físico y comienzo a andar mi vida, Empiezo a escribir mi historia. empiezo a escribir mi historia. Se dice en la astrología védica que hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, cuando uno actúa dentro de este mundo, cuando uno dice esa persona es inconsciente, mire cómo es drogadicta, ladrona, asesina, es mala por Borracho. naturaleza, disfruta de ser malo, Mal marido. sin querer juzgar absolutamente a nadie, y respetamos absolutamente todo eso y no nos metemos en la vida de nadie, solamente usted, que es terapeuta, sin querer juzgar, sin querer señalar. Y con el permiso de todos ustedes utilizamos estas palabras, ¿listo? Pero las personas que más se pegan a este tipo de actividades que destruyen el cuerpo, la mente y la vida propia y la de la familia que le rodea son almas bastante nuevas que Como que acabas de acaban de nacer. salir del horno. Eso significa en los Vedas que las almas, cuando están muy recientes, que son almas muy jóvenes todavía, cometen muchos errores por ignorancia. Entonces el mundo está lleno de almas jóvenes. Buen punto. Buen Porque punto. es que por donde uno lo voltea, pues como que Exacto. complicado. Exacto. Para entender la astrología védica, tenemos que ponernos en ese contexto. Hay almas muy jóvenes, Sí. por lo tanto no han tenido la suficiente cantidad de experiencias dentro de este mundo a lo largo de muchas vidas para aprender y elevarse en conciencia, ¿cierto? O sea que uno tiene que cometer muchos errores para poder ir escalando y teniendo conciencia, porque el resto, como que se aprende a través de la experiencia. A las patadas. Sí, porque Al rejo. porque mire que sí, porque se supone que si es un alma y es un alma recién nacida o nueva, como la quiera llamar, pues como que empieza desde abajo, empieza a experimentar porque no conoce. Sí, O sea, esto es más fácil, pruebo aquí, y eso lo termina enganchando. claro. Entonces, sí se aprendes a las malas. Pues es lo que por observación yo me doy cuenta que aquí uno sufre bastante. En la medida que uno va tomando conciencia, el sufrimiento disminuye. O las cosas que nos hacen sufrir disminuyen. Entonces también se puede medir la antigüedad de las almas
Por el comportamiento que tenga aquí. Si el comportamiento es permanente a lo largo de su vida, sí se puede medir. Uno puede decir, puede especular y decir, esta alma es un alma antigua, porque realmente todo lo que hace esta persona aporta algo constructivo a su propia vida y a la de los demás. Porque es como un faro. Uno ve personas que uno dice, son un alma vieja, Sí. en un cuerpo joven. Usted es un alma vieja, Yo sí, yo feliz. ¿cierto? Yo soy el alma. Pero vieja. Bueno, Mire quién está se hablando. puede medir así un alma vieja Así que porque medirle la edad con carbono 14. es como un farol que ilumina las vidas de otros. Sí, Sirve como ejemplo, ¿cierto? Para Sí. otras vidas. sí. Nosotros a lo largo de lo que dure este podcast haremos lo posible por traer personas que han salido o que han tenido que luchar mucho en esta vida para lograr alcanzar el éxito y a través de esa lucha sirven como ejemplo para muchas personas, ¿no? Ejemplo de vida, ejemplo de lucha, ejemplo de trabajo. Sí, es como fuerte. es un referente. Es un de vida. referente. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Queremos decir que las almas jóvenes llegan a este planeta entre muchos sistemas planetarios que existen según los Vedas, llegan a esta Tierra, toman un cuerpo para comenzar a experimentar todo lo que este cuerpo les puede dar. Por eso este cuerpo viene dotado con sentidos, es completamente sensorial, para poder conectarnos con este mundo físico, planeta Tierra, que está hecho de los mismos elementos que mi cuerpo, o viceversa. Total. Mi cuerpo está hecho de los mismos elementos del universo, universo. carbono y demás elementos. Es más abundante en el espacio. Entonces, aquí comienza el viaje. Ahora, cada vez que yo tomo una decisión y la llevo a cabo, Estoy escribiendo estoy escribiendo. mi historia. Y esa escritura, ¿cómo la interpreta el universo? Causa Y efecto. y efecto. Tomo una decisión, por lo tanto, genero una causa y esa causa que va a generar Un efecto. un efecto que se devuelve. O sea que yo comienzo a acumular efectos positivos, no tan positivos, regulares, tibiecitos, muy calientes y fríos, ¿cierto? Sí. Y que después en esta misma vida o en vidas más adelante tengo que venir a cobrar todos esos A cobrar o a pagar. o a cobrar o a pagar todos esos efectos de mis causas. Ahí que es hice. donde uno llega y no entiende por qué pasan cosas. Como por ejemplo, Un ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy claro que fue muy cerca. en sus terapias. Yo diría que en alguien muy cercano a mí, en la familia, digamos que hay un familiar que es más bueno que el pan. O sea, son seres humanos maravillosos, ellos. Y un día llega y a uno de sus hijos, lo cogen y lo queman vivo. El dolor que siente esas personas, o sea, el dolor que siente esa madre, es algo que es indescriptible. Y la pregunta que a mí se me queda grabada es ¿por qué a mí? Eso significa karma, el dolor significa karma. Entonces ella venía a pagar con dolor algo que ella pudo haber escrito en una vida pasada. Porque el dolor, o sea, yo no he visto dolor más grande que ese de un ser humano. Muy bien, buen punto. Y yo siempre repito, no estoy hablando a título personal, en mi caso. Yo hablo basado en la literatura de los Vedas, que es la que he leído durante muchos años y me encanta porque estoy completamente de acuerdo y vibro con esa información y para mí es mi realidad, una parte de la realidad. Sigo con la mente abierta a otras cosas también. Entonces, cuando hablamos del karma, sí, hablamos de las consecuencias de mis acciones, para bien o para mal, como Exactamente. siempre lo hemos dicho. Entonces yo vengo a recoger. Yo vengo a recoger esos frutos. Los karmas buenos también les tienen un nombre en sánscrito, es el sukriti. Los sukritis o las millas que he acumulado de comportamiento bueno. Positivas. Positivas. O sea, la cuenta de ahorros positiva que tiene Eso. o la Entonces, negativa. Cuando ya tomo un cuerpo y voy a comenzar a cobrar los sukritis, comienzo a vivir bien, nazco en familias pudientes, que Una me dan buena facilidad pareja. económica. Una buena pareja. Una buena pareja, un buen trabajo, una Muchas buena cosas. profesión, lujos, viajes. Eso es cuando yo recojo, cuando tengo una cuenta de ahorros positiva. ¿Y qué pasa cuando se le acaba esa plata? Cuando se le acaba esa plata, pues empieza a sufrir. Vuelve otra vez a aprender. Vuelve otra vez a empezar. Eso fue como un respirito, ¿no? Sí. Eso fue un respirito. Entonces se dice que en el viaje del alma uno experimenta situaciones. Nunca se dice que aprende. Experimenta, las vivencia, las entroniza y aprende. Las deja grabadas. Quedan grabadas. ¿Y dónde se graban? Según los Vedas. ¿Dónde se graban? En el espacio, en el Akash, los templos akáshicos. En el tiempo. ¿En el tiempo? En el tiempo. En el tiempo. Exactamente. O sea que el ser humano deja huellas imborrables. O sea, no el ser humano, no, el alma. Exacto. Y cada que esa alma toma un cuerpo, viene con esa Cuando se información. dijo huellas imborrables,
en el cerebro también pasa algo, ¿no? Pasa algo cuando están las conexiones neurológicas. Sí, claro. Y en el espacio pasa algo parecido con las improntas que uno deja, ¿cierto? Cuando usted pasó y dejó su huella marcada por sus acciones y reacciones, todo lo que vive acá queda marcado. Y todo queda escrito y cada detalle y cada pensamiento. Y cuando usted toma un cuerpo, esas improntas se graban en su parte neurológica. Muy bien. Y de ahí empieza a vivir su vida y sus experiencias. Oye, esto es maravilloso, esto es genial. Bueno, igualmente se dice en los Vedas, yo voy a aclarar cada detallito y lo voy a siempre comparar con el tema de los Vedas. Bueno, los Vedas son muchísimos escritos. Las escrituras más antiguas de la y humanidad. hay mucha cantidad, no alcanzan varias vidas para leer, para comprender No, todo eso. varias vidas no. Yo creo que Basemos en todas este las vidas. 0.1% que sabemos nosotros, 0.1 y eso siendo presuntuoso. Y eso siendo mucho. Muy bien. Resulta que cuando uno viene a esta vida, el cuerpo de esta vida no tiene nada que ver con el de la vida pasada. Para nada. Porque eso ya se destruyó. Aquí se escribió otra historia. La Tierra lo recicló como hace con todo. La Tierra recicla absolutamente todo. Porque claro, cenizas, la Tierra se vuelve abono, nace una planta y alguien se la come, eso es que se come parte suya, en fin. Uy, no, pobrecito. Se intoxicó. ¿No? Entonces, claro, se le salieron ampollas en la boca. Entonces, bueno, sigamos. Ya no tiene nada que ver con el cuerpo, pero sí con la información. Toda la información que quedó grabada. Todo lo que escribió. Todo lo que nunca se borra, porque todo finalmente es energía y la energía jamás se destruye, se transforma. Cuando usted vuelve y toma el cuerpo, su esencia como tal, que es usted, que es espiritual, trae nuevamente esa información acá y comienza a partir del punto en que quedó. Eso nos dicen los Vedas. Sí. Comienza a partir de ahí. Eso no se destruye. Exactamente. Entonces usted cada vez tendrá una conciencia más elevada si realmente esta vida la utilizó para elevar conciencia y no se concentró únicamente en darle gusto a su mente y a los sentidos del cuerpo. Porque es que la mente y los sentidos no permiten que uno escuche a su esencia, que es el observador, que es el alma como tal. No le damos espacio a escucharla, porque hay mucho ruido. Porque nos conectamos con lo que vemos desde siempre. O sea, nosotros nacemos con una conexión muy visual y desde ahí nos programamos. Bueno, usted que puede ver en las terapias, lo que estamos diciendo de los Vedas, usted sí lo podría reconfirmar en las terapias, ¿cierto? Sí, claro, en las terapias se ve muchísimo el sufrimiento. Y cuando uno empieza a hablar se da cuenta que ni siquiera son conscientes de lo que está pasando. Repiten parejas, repiten patrones. Una mujer dice, pero ¿por qué siempre todos los hombres me ponen los cuernos? Mamacita, porque usted trae la información. Y simplemente lo que usted está haciendo es reconectando con esa información y su energía, su información, siempre le va a traer ese tipo de hombres. Siempre se los va a traer. Hagamos un paréntesis aquí porque esa parte está súper buena y se conecta con la parte de astrología. Total. Pongamos un ejemplo. Si esa persona está repitiendo un patrón, bueno, todo lo que se repite es un patrón, está repitiendo un patrón, ¿cierto? Y sigue insistiendo en lo mismo. En la astrología védica se puede ver lo siguiente. Si yo miro la casa 7, ¿cierto? Sí, que la casa de las relaciones, la pareja. Todas las relaciones en general se ven en la casa 7. Sí. Sino que bueno, uno ahí estudia el tema del matrimonio y la pareja como tal. Si usted quiere saber temas de su pareja y conceptos de su pareja, miremos la casa 7. Si quiere saber también cómo se va a relacionar con el mundo, con los negocios, con los socios, con el jefe, miremos la casa 7. Y con uno mismo. Ahora, ¿Cómo se relaciona con uno mismo? una persona que tiene ese comportamiento, con ese patrón tan marcado, que se casó 15 veces y todos murieron de causas. Igual, eso lo cambia. Yo siempre les digo que lo único que cambia es el nombre. El nombre. Porque la pareja es la misma. Exacto. Entonces, hay un patrón en ese comportamiento, pero hay unos indicadores en la casa 7 que nos muestran cuándo la persona debería unirse o casarse en esta vida y cuándo no debería hacerlo. Acuérdense que las casas también nos dan indicaciones. Sí, claro. Cuando usted diga, no, ¿qué hago en esta vida? ¿Qué hago? Pues yo le hago una carta astral y le digo, mire, es estos por son este sus lado. mejores momentos. Sí. Entonces yo le puedo decir, mire, la verdad, su casa 7 está bastante... La verdad, no se case porque va a ser un infierno. Porque va a ser un infierno. Pero yo lo quiero resumir más bonito. Usted se tira todo. Se lo quiero poner más bonito. ¿Cómo es más bonito? Sí. ¿Utiliza una palabra horrible? Con suavizante. No, mejor no. ¿Qué pasa que usted lo hizo sin suavizante? Iba a decir algo, pero no. O sea, ¿cómo se puede volver más bonito algo que...? No, sí, lo sé. Pero déjeme mostrar mi esencia. ¿Sí? Resulta que en la casa 7 uno ve cuál es como la recomendación que el universo nos da para la parte matrimonial. Y si veo que está bastante afectada por planetas maléficos, posiciones maléficas, vecinos que no deberían estar ahí,
y situaciones que no deberían estar ahí. La moza. No. Esa es la vecina que no debía Esa es la estar. vecina que está ahí. La moza, esa señora de pelo cortico, bajita, que usted la encuentra en la tienda todos los días, esa. El mozo. Si usted ve esa casa completamente afectada, yo normalmente le informo a la persona que ese no es el camino que debería considerar. Y si la persona está cerrada, porque por lo regular es esto. Está cerrada. Yo quiero una pareja, yo me quiero casar, y esa es la finalidad de mi vida. Sí. Entonces, esa persona va a ser feliz, va a tener... Según los indicadores de la astrología se dice, si la persona se casa teniendo una casa 7 dañada, no será feliz en su matrimonio, primero. Segundo, será un infierno total. Pueden haber peleas, riñas o disputas. Sobre todo la tercera, las disputas. Las disputas, exactamente. Esas van a sobrar. Entonces no habrá mucha felicidad en el matrimonio, no le traerá felicidad. Ahora, siempre, en mi caso personal, yo sé que habrán otras personas que estudian astrología y van a decir, no, no siempre, pero yo voy a decir, en mi caso, en mi historia, siempre que veo una casa 7 afectada, la casa de los hijos está igual. Sí, También está completamente afectada. porque es que son relaciones. Obviamente, y se supone que los hijos, bueno, está bien, parten de matrimonio, no siempre, pero parten de las relaciones y de las uniones. ¿Sí? Siempre parten de una relación de pareja. Está bien. Entonces, si la relación está afectada, obviamente la menos casa que sea un 5, accidente. la casa de los hijos, también está afectada. A menos que Un que accidente. haya tenido un hijo por accidente. Como dice usted, que la señora venía caminando feliz, se resbaló y cayó y precisamente ahí, Cayó sobre un pito que estaba tirado en el piso. y ahí quedó embarazada por accidente. Cayó con la boca abierta. ¿Sí? Cayó con... Cayó con la boca abierta. Entonces hubo un accidente. Es que yo me embaracé por accidente. Claro, resbaló y precisamente cayó Cayó ahí. con la boca abierta. Cayó con la boca abierta. Entonces, esto me lo dice usted con sus terapias, qué pena con usted. Yo repito lo que usted me dice, usted me enseña eso. Usted me está adoctrinando. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno. ajá, la inocencia del Entonces, niño. la casa 7 nos muestra las relaciones. Entonces, sí está afectada la casa 7, también la de los hijos, que es la 5. Claro. Entonces, sí se puede ver en la carta por dónde tal vez debería considerar la persona no irse. ¿Qué me he dado cuenta también y qué nos dicen los Vedas? Cuando una casa 7 está afectada es porque la persona debe trabajar y desarrollar otras áreas en su vida. Y a veces cuando la casa 7 está afectada, está más fuerte la 10 que la de la profesión. Que la de la persona. Pero también hay una cosa, yo creo que una persona no se podría frustrar por no tener pareja, porque hay otras maneras de vivir la pareja, Claro. que no sea el matrimonio y bajo el mismo techo. El problema es que siempre queremos en el mismo circo y bajo la misma carpa. Es que tenemos idealizadas muchas cosas que no. Exacto. Pero no significa que una persona se vaya a quedar solitaria como una ostra toda la vida, como a palo seco, yo, como digo yo. Eso no ¿A significa usted eso. le tocó quedarse solitaria? Ay, papacito, yo lo elegí. Que es diferente. ¿Lo tocó o lo No, papá, yo lo elegí, que es diferente. Ah, perfecto. Bueno, Esa es mi sí, un elección. tema de palabras, no juego de palabras. No, yo lo elegí. Pero ahí dice que Bien. es mejor uno solo que incómodo. Muy bien, Sigamos. sigamos. Escoger o le tocó, no sé. Bueno, a mí me queda la duda, pero bueno. Sigamos. Adelante. No se la aguantaron más bien. Sigamos adelante. Sí, Entonces, yo he dicho que a mí no me aguanta nadie. no, eso sí, por fin estamos de acuerdo. Yo he dicho eso. No la aguanta No, nadie. yo lo reconozco, a mí no me aguanta nadie. Muy bien. Entonces, si miramos su casa 7, ¿cómo está? Divina, para mí divina. A Linda, mí, o sea. sí, para mí sí. Y esto va en serio. Como yo no sufro por la soledad, yo no sufro por la pareja, para mí está perfecta. Porque fue lo que usted... Porque me encanta. Se adaptó a eso. Tal vez porque, pues no sé si me adapté o la acepté, porque es que yo nunca he sufrido por la pareja. O sea, yo siempre he dicho que uno puede tener una relación de pareja muy diferente, y si no la tiene, pues vale madre, eso da igual. Pues sí. Para mí me da igual. Bueno, perfecto. Qué mal ejemplo es usted. Sigamos. Sí, no me voy a retractar. Entonces, ¿Mal ejemplo yo? La casa 7 y la casa 5 son dos casas que nos hablan mucho de las relaciones y el resultado de las mismas. Entonces, cuando la casa 7 está afectada, también la casa 5, que es el resultado de las relaciones. Entonces, el alma no debería experimentar ese tipo de situaciones porque muy posiblemente ya las vivió y ya aprendió muchísimo de esos temas. En la astrología védica tenemos que comenzar a avanzar y experimentar muchísimas otras cosas, no solamente como hombre, sino también como mujer, porque recordemos que el espíritu no tiene género. No tiene género. No tiene género. Los cuerpos son los que tienen género por un tema de procreación, absolutamente nada más. Entonces, en cuanto al viaje, sí, está escrito en la carta astral, en la carta Jyotish, y ahí es cuando el astrólogo lee y le da unas orientaciones a la persona para que se dé cuenta por cuál sería el camino que debería considerar enfocarse. Para que realmente el alma
agarre su camino. Exactamente. Esa es la orientación de la No, astrología. para suavizar un poquito también las cosas y para orientar a las personas. Porque es que si se trata de tomar conciencia, la gente dice, pero ¿qué es eso de conciencia? ¿Y qué es tomar conciencia? ¿Y cómo se da cuenta uno que tomó conciencia? Escucharse. ¿Sí? Escucharse, salirse Bueno, salirse del dentro de rollo. la psicoterapia, ¿qué sería dentro de la psicoterapia tomar conciencia? Escucharse y darse cuenta que es lo que lo está haciendo sufrir y para qué sigue ahí. Porque es que si yo tengo un marido que es borracho, que no es responsable, que me maltrata y yo sigo O pensando... viceversa. Exacto, o igual, exactamente. Yo sigo pensando, no es que él va a cambiar. Venga, eso no va a cambiar nunca. Entonces, ¿cómo es despertar conciencia? Escúchese y dése cuenta que por más que usted le alegue, por más que le reclame, él no va a cambiar. Perfecto. Muy Eso bien. es tomar conciencia de uno mismo Eso no va a y cambiar. salir de ahí. Y yo creo que eso es en todas las áreas de la vida, es tomar conciencia de realmente Escasamente podríamos tomar conciencia de cambiar cuando nos nosotros, escuchamos. pero sí, nunca pensar en cambiar a otras personas. No, Jamás. Nunca, es que Jamás. no Es va a pasar. imposible. Es No va a imposible pasar. cambiar algo. Entonces, gran parte del viaje del alma consiste en experimentar muchas situaciones, en su gran mayoría dolorosas en esta vida. Hay que practicar la resiliencia, practicar la aceptación y la ley del aguante sin quejarse. El dolor es parte del aprendizaje. O sea, cuando a mí me duele algo, me doy cuenta que no lo quiero volver a hacer porque me duele. Claro. O sea, si la pata de la mesa está aquí, yo quito la mía para no volverme a arrancar el dedo chiquito. Exactamente. Aprende. O sea, el dolor Esa es nos una forma de ense- aprender. Claro, es una forma de... No hay otra. Según En la la medida, astrología... en la medida que se tome conciencia, el dolor va a disminuir. pero ya pasó por ahí. Claro. O sea, una primera encarnación o un espíritu nuevo, si tiene la capacidad de decir, ahí está la pata de la mesa, yo voy a pasar por otro En lado. todo lo que he investigado, cuando hablamos de espíritus nuevos, es No, muy difícil. Ellos es tienen que muy difícil. experimentar y vivir Es como todas esas el- situaciones. Es como el bebé que empieza a caminar y no mide el peligro. Exacto. O sea, todo se lo manda a la boca, de todo se pega, de todo se cae, Se pega hasta que aprende. hasta que aprende a caminar. Y eso es aprender con dolor. Exactamente. Entonces, el tema aquí comienza. Este tema de hoy lo hicimos con el fin de ponernos en contexto y entender que si no concebimos la reencarnación, la astrología védica es muy difícil de hablar de ella. Y otra cosa, la psicoterapia no se le hace al cuerpo. No, para nada. Psicoterapia, psiquis. Es la parte, exacto, Sí. es la parte psíquica, pero también entendemos que desde una psicoterapia, cuando una persona entiende su psiquis, cuando la descarga, cuando la libera, inmediatamente muchas personas revierten la sintomatología del cuerpo. Exacto. Y otra cosa que quiero decir para cerrar el día de hoy, porque ya nos despedimos, dice en el Ayurveda, la medicina más antigua que hay, hasta ahora descubierta en el mundo, que todas las enfermedades comienzan en el espíritu. En el espíritu. Nos vemos en el próximo capítulo y que la pasen muy bien, queridos espíritus. Pongámonos de acuerdo y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.